Excel. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace el cálculo de la resistencia de tierra. Entonces esto nos facilita muchísimo el cálculo, y está resumido todo lo que hemos hablado. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos el punto 13, ¿no ve? El punto 13, cálculo de la resistencia de tierra. Caso 1, varillas, o sea, jabalinas. Cálculo de la resistencia de tierra. Caso 2, cemento conductivo. 15, cálculo de la malla de tierra. 16, cálculo de la protección contra descargas atmosféricas para rayos tipo Franklin. 17, cálculo de la protección contra descargas atmosféricas para rayos PDF. Entonces vamos a ver un poquitito, y este documento también les voy a hacer llegar a ustedes. Veamos, por ejemplo, el cálculo. Tengo que actualizar los macros, ¿no? Bien, entonces fíjense, uno para hacer su sistema de tierra, ¿sí?, puede colocar diferentes tipos de jabalinas en diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, para sistemas de tierra con varillas convencionales puede ser un arreglo de un electrodo vertical, de un electrodo horizontal, de dos resistencias verticales en paralelo, dos electrodos perpendiculares, puede ser conectar en estrella, puede ser 6 brazos, puede ser una conexión en cruz, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un electrodo vertical, entonces podemos buscar la resistividad de un terreno, colocamos la resistividad del terreno como dato, digamos que sea 100 ohmios por metro, eso lo metimos con un Megger, utilizando el método de Wiener. Tenemos un electrodo que tiene un diámetro, una profundidad de entrenamiento, y normalmente las varillas son de 240 metros. Y vamos a colocar una separación entre varillas de, digamos, de 3 metros. Entonces, sí, inmediatamente cuando uno pulsa, le va a salir que con una varilla su resistencia de tierra debe ser 42.42 ohmios. Si tiene un electrodo horizontal, ¿sí?, le va a salir 29.30 ohmios. Si va a utilizar una resistencia de 2 varillas, va a salir 22.96 ohmios. Si usa electrodos perpendiculares, está programada esta ecuación. Aquí tiene el tipo de arreglo, el cálculo que realiza el programa, y es la fórmula que se ha programado en Excel. Entonces, si es un arreglo, por ejemplo, de dos electrodos perpendiculares, le va a salir 39.01 ohmios. Si tiene una conexión en estrella, ¿no ve?, entonces le va a salir 30.63 ohmios. Si ha de ser una conexión en cruz, le va a salir 27 ohmios. Si va a usar 6 brazos, va a salir 24.57 ohmios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar el menor valor. Entonces, en este caso nos convendría tener una resistencia y colocar 2 varillas verticales, nos da 22.96 ohmios. ¿No ve? Sin hacer todavía ningún tratamiento. Si nosotros, aquí podemos cambiar nuestros datos, ¿no? La resistividad del terreno, podemos, por ejemplo, no sé, si tenemos nuestra tabla. Recuerdan, ayer hablábamos de que teníamos una tabla donde teníamos valores de resistividad.
Entonces, vamos a esa tabla, sacamos el valor de la resistividad del terreno y tenemos nuestra tabla. ¿Ve? Por ejemplo, si yo tengo dentro de un terreno cultivable, o digamos que tengo limo, ¿sí? Mi terreno es limo, entonces coloco entre 20 y 100 ohmios. O puedo utilizar un terreno pantanoso. Si es altamente húmedo, buen terreno, entonces puedo decir que la resistividad que tengo es 20 ohmios. Entonces voy a mi tabla, a mi Excel, ¿sí? Y puedo colocar que la resistividad del terreno es 20 ohmios por metro, ¿no? Entonces inmediatamente me va a salir una resistencia, ¿ve? La resistencia del electrodo vertical va a ser 8.48, del horizontal 5. Me convendría utilizar mejor un horizontal antes que un vertical, o tal vez dos varillas, que es 4.59. Entonces, ya está programado este arreglo para calcular los sistemas de tierra con varillas convencionales, ¿no? Tenemos 13 varillas convencionales. Pero también, sí, le hemos preparado, los he preparado, sí, el uso de cemento conductivo con electrodos horizontal y vertical. Las ecuaciones que nos permiten calcular la resistencia para cuando utilizamos un mortero y un electrodo vertical, está dada por esta ecuación, ¿sí? L es la longitud del electrodo, W es el ancho de la zanja que vamos a hacer para colocar nuestra jabalina. D es el diámetro del electrodo, D minúscula. Rho es la resistividad. ¿No ve? Entonces, imagínense que nosotros tenemos un terreno, ¿sí? que nos dé 20 ohms por metro, limo. Entonces, inmediatamente uno puede calcular si va a colocar un electrodo vertical u horizontal, pero usando cemento conductivo. Entonces, si queremos un electrodo vertical, le decimos que calcule y va a sacar 10 ohmios, 10.08 ohmios, ¿no? Si vamos a usar un electrodo horizontal, pues le decimos que calcule y va a sacar 5.76 ohmios. Entonces nos convendría siempre utilizar el más bajo valor de la resistencia. Entonces instalaríamos horizontalmente un conductor. Entonces fíjense, pero los electrodos tienen que estar enterrados a 50 centímetros del suelo con resistividad homogénea, ¿no? Entonces fíjense que este tratamiento nos va a simplificar mucho el cálculo de la modelación para tierras, para calcular sistemas de tierra, pero debemos conocer la resistividad. La resistividad la sacamos de la tabla o la resistividad la vamos y medimos en terreno, mediante el método de Wiener, ¿no? Hay una ecuación que ayer hablábamos que era 2pi A por R, ¿no? Para la resistividad. También, ¿sí? Podemos hacer un cálculo de una malla de tierra, ¿sí? Para el cálculo de una malla de tierra, recuerdan que ayer veíamos una malla de tierra para un edificio y ahí vamos a colocar en el contorno un conductor. Entonces, aquí tenemos todas las ecuaciones para el cálculo. Lo que tenemos que hacer es introducir la resistividad del terreno. ¿Sí? ¿Qué resistencia deseada necesitamos? Por ejemplo, necesitamos 10 ohmios. ¿Sí? Decimos, es un, es un arreglo. Hay que colocar la longitud de la malla, que podría ser el perímetro de la malla, podría ser, digamos, 40 metros. La longitud de la jabalina, 2.4 metros, ¿sí? Y le decimos calcular. Entonces, estamos en este caso dividiendo por 0, ¿no? Entonces, la resistencia de una jabalina no nos ha de funcionar. Entonces, la longitud total de la malla, podemos usar otro valor, digamos, 30. Y la longitud de la jabalina, ya, 2,4 metros. ¿Saben cuál era el error, chicos?
El error es que hay que colocar con coma, no con punto. Entonces tenemos la resistividad del terreno de 20 ohmios, la resistencia deseada de 10, la longitud total de la jabalina puede ser 40, y la longitud total de la malla, el perímetro, y la longitud de la jabalina 240. Entonces nos ha de salir que nuestra resistencia, ¿no ve?, ha de ser de 8 para una jabalina 8.33 ohmios, la resistencia en paralelo 1.1, vamos a utilizar 7.5 jabalinas y lo redondea a 8 jabalinas. Entonces podemos hacer un cálculo de una malla de tierra, ¿no?, perimetral. O podemos calcular un pararrayos. Los pararrayos nos protegen contra descargas atmosféricas. El más básico es el pararrayos tipo Franklin, donde se coloca una punta, ¿no? La punta es de normalmente tungsteno. Entonces, para el cálculo de un pararrayos tipo Franklin, lo que nosotros tenemos que ver es el área de cobertura. Nosotros tenemos que colocar un pararrayo a una altura tal que lo que queremos proteger, por ejemplo, este edificio, entre dentro de su cono. Entre dentro de su cono de protección. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar, por ejemplo, es, por decirles, la altura máxima que vamos a instalar nuestro pararrayos. Por decirles, vamos a instalar a 20 metros. El nivel de protección que queremos y el ángulo de protección. Entonces, pulsamos en la tabla número 14, y aquí vamos a ver el nivel de protección que nosotros requerimos. Por ejemplo, la altura está en 20 metros. Por ejemplo, podemos hacer una clase 1, 2, 3 o 4. Y el ángulo de protección, ¿no?, que vamos a tener. Por ejemplo, puede ser, el nivel de protección puede ser clase 1, la altura que hemos puesto es 20 metros. Entonces el ángulo de protección para clase 1 es 25 grados, el ángulo alfa, ¿no? Entonces volvemos y el nivel de protección es el 1, ¿no ve?, de clase 1, y el ángulo de protección es 25 grados. Entonces estamos haciendo un nivel de protección y calculamos, y nos ha de dar, pinchamos en calcular y nos ha de dar el radio de protección y el área de protección, ¿no? Entonces, fíjense, es bien sencillito calcular un pararrayos tipo Franklin. Ustedes han podido ver aquí en la ciudad que en todos los edificios hay pararrayos tipo Franklin, ¿no ve? Todos los edificios altos tienen un pararrayo tipo Franklin. Y en ese pararrayo lo que hay que ver es el área de protección, ¿no ve?, y la altura de instalación del pararrayos. Después podemos ver, podemos dimensionar, ¿sí?, una jaula de Faraday. Entonces, las jaulas de Faraday, ¿sí?, funcionan como el caso de un ascensor. Si ustedes entran en un ascensor con su celular, no van a poder comunicarse si están en el interior del ascensor, ¿no ve? Entonces tienen una protección. Las ondas no van a entrar ni van a salir. Eso es el principio de una jaula de Faraday. Entonces a los edificios se los coloca conductores, ¿sí?, y se aterra en diferentes partes. Entonces uno puede, por ejemplo, utilizar un conductor 1.0, que es el más comercial, 50 milímetros cuadrados, y podría elegir, ¿no?, de qué dimensiones, con qué eficiencia queremos que trabaje nuestra jaula y de qué dimensiones queremos que sea nuestra jaula. Por ejemplo, podemos utilizar una jaula de 5x5, ¿no ve? Entonces vamos a colocar las dimensiones de la jaula de ser de 5x5. Entonces podemos nosotros calcular, ¿no?, o para una determinada altura, ¿sí?, cuántas, bueno, el conductor que estamos utilizando es el conductor 1.0, ¿sí? Entonces nos convendría utilizar una malla de 20 por 20 metros, ¿no?
De todas maneras, veamos en la tabla 15. En la tabla 15 nosotros buscamos con qué eficiencia queremos que trabaje nuestra malla y elegimos ese tipo de malla, ¿no? Por ejemplo, de 15 por 15. Entonces, se va a cuadricular en 15 por 15. La altura de instalación es 20 metros, ¿no? Entonces, tendríamos para 20 metros, nuestra altura de instalación nos da muy grande la malla. Entonces, tendríamos que elegir una malla, digamos, de 5 por 5, ¿no ve? Entonces, la altura de instalación podemos colocar 20 metros, ¿sí? Y todavía está muy, muy grande nuestra malla. Pero de aquí elegimos las dimensiones de la malla, ¿no? Nosotros queremos, por ejemplo, una eficiencia del 98%, colocaríamos una malla de 5 por 5. Entonces aquí colocamos una malla de 5 por 5. Ese sería nuestra dimensión de nuestra malla. Entonces, nosotros tenemos en este Excel, podemos calcular tierras, cemento conductivo, varillas convencionales, pararrayos y una jaula de Faraday que la elegimos de nuestra tabla. Además, este software tiene toda la parte de luminotecnia, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos nuestra tabla luminotécnica. Nosotros podemos hacer un cálculo luminotécnico, ¿sí? Definiendo nuestro ambiente, lo que sería el ancho, el largo, el alto. Después, fíjense, nuestra tabla es una planilla de cómputo luminotécnico en Excel. Si quiere uno, por ejemplo, desea hacer un cálculo rápido, ¿no? Yo tendría, por ejemplo, no sé, un garaje. Entonces, voy al garaje y comienzo a colocar el ancho, el largo y el alto. Digamos, un garaje de 6 metros, el largo que sea 8 metros, el alto que sea 3 metros. ¿No ve? Entonces, vamos a nuestra tabla y de aquí vamos a elegir el factor de utilización, el coeficiente de utilización. ¿No ve? Entonces, veremos en nuestra tabla, ¿sí? Tenemos que calcular nos va a calcular la superficie y tendríamos que calcular el índice del local con las ecuaciones que tenemos. Luego vamos a sacar el factor de utilización y tenemos el factor de utilización con los coeficientes de reflexión y podemos elegir este tipo de luminaria. Después, el nivel de iluminación lo vamos a sacar de esta tabla, que es de la norma NB777. Aquí sacamos el nivel de iluminación para una circulación, para el garaje, que ha de ser 50 luxes, o usamos la norma NB777, y también sacamos el factor de mantenimiento. Si nuestro garaje es sucio, 0,6, si es limpio, 0,8. Entonces, vamos colocando nuestro coeficiente de utilización, ¿no ve? Y nuestro factor de mantenimiento. También debemos nosotros considerar el flujo luminoso. Entonces, colocamos el flujo para nuestra luminaria, o de la norma, ¿sí? De la norma, vamos a la norma, bueno, el flujo luminoso de una luminaria, digamos que sea una luminaria fluorescente. Entonces, su flujo luminoso, una de 40, a ver, una fluorescente tubular, una de 40 watts tiene 2600.
Esta es una luminaria Philips, ¿no? Entonces, ¿cuántas focos va a tener nuestro artefacto? Por ejemplo, puede ser uno. Entonces, volvemos a la iluminación, ¿no ve? Podemos colocar 2600, como nos dice la luminaria. Vamos a la tabla 9. Vamos a elegir el tipo de luminaria. Una es para la norma y otra es de la luminaria. Entonces, volvemos a la emisión luminosa, ¿sí? En lúmenes, que nuestra lámpara va a tener 2600. El número de lámparas ha de ser 1, número de lámparas por luminaria nos ha de recomendar que sean 2 y nosotros elegimos que va a ser una porque va a cumplir la norma, ¿no? Nos va a dar con 50 luxes, nos ha de dar con una luminaria. Podemos elegir 2 si el garaje es un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta planilla de cómputo? Numeramos nuestros ambientes. Por ejemplo, en el caso de su casa, ustedes van a numerar sus ambientes. 1 cocina, 1 garaje, 2 dormitorios, cocina, baño. Describen su ambiente, colocan su nombre del ambiente. Después van a colocar el ancho, el largo y el alto del plano de su casa van a sacar. Pueden calcular la superficie, ¿no ve? La superficie y la altura de montaje. Después pueden calcular el índice del local con la ecuación. Luego se van a la tabla para sacar el coeficiente de utilización o el factor de utilización. Después de la tabla, ustedes de la norma eligen cuántos luxes necesitan o pueden utilizar la tabla 6. Digamos, si están queriendo calcular para el estar de su casa, colocarán 50. Si es el hall, colocarán 100 lux y también sacan el factor de mantenimiento. ¿Okay? Entonces logran el factor de mantenimiento, ¿sí? Y con eso se calcula el flujo luminoso, entran a la tabla 9, eligen el tipo de luminaria, qué tipo de luminaria van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar una lámpara LED de 60 por 60, de 40 vatios, nos va a dar un flujo de 3600. Entonces, nosotros vamos a nuestra tabla, colocamos nuestro nivel de iluminación. Luego, sí, nos va a dar el número de lámparas, número de luminarias y las luminarias que vamos a adaptar, ¿no? Cuántas lámparas por luminaria. Entonces tenemos una calculadora que nos ha de permitir estimar cuántas luminarias vamos a utilizar. Podemos elegir el tipo de luminaria, etc. También podemos hacer, fíjense, aquí tenemos el reemplazo de luminarias de algún tipo por luminarias LED. Imagínense que ustedes tienen un ambiente, ¿sí? Un ambiente donde tienen un número de lámparas convencionales. Por ejemplo, tienen 10 lámparas convencionales. ¿Sí? La potencia de sus lámparas, digamos que sean, veamos, que sean lámparas incandescentes, ¿sí? De 100 vatios, que tienen un flujo de 1300 lúmenes. Entonces, colocan aquí volver al reemplazo, ¿no? Entonces, la potencia de sus lámparas es 100 vatios. El flujo luminoso de sus lámparas incandescentes, 1300 lúmenes, ¿no ve? Sacamos de esta tabla. ¿Ve? Una luminaria incandescente de 100 vatios tiene 1300 lúmenes o tiene un rendimiento de 13.8 lúmenes por vatio. Entonces, volvemos al reemplazo. ¿Y con qué tipo de lámpara nosotros queremos cambiarla? ¿No ves? Entonces, vamos a elegir una lámpara, digamos, una lámpara de 100 vatios incandescente, ha de ser equivalente a una lámpara LED, ¿no ve? Que nos ha de dar entre, fíjense, para 100 vatios, ¿no ve? Podría reemplazar con una lámpara LED que nos ha de dar 3000, a ver, 1, 2, 3, entre 5000 y 9500 lúmenes. Esa va a ser mi lámpara LED.
Entonces, aquí tengo la lámpara LED. No, esta es la lámpara LED, perdón. Esta es la lámpara LED. Y esta es la luminaria incandescente. La luminaria incandescente es de 100 vatios. La luminaria incandescente de 100 vatios, ¿sí?, es equivalente a una lámpara LED de 12 vatios, ¿no? Y esa lámpara LED tiene 1100 lúmenes. Entonces, nosotros podemos volver al reemplazo de las lámparas, elegimos nuestra potencia de nuestra lámpara LED. La potencia de la lámpara LED era de 12 vatios. Una lámpara LED tiene un rendimiento luminoso de 100 lúmenes por vatio, ¿sí? Una lámpara LED tiene 90, ahora están mejoradas, 100, 120 tiene, ¿sí?, el rendimiento luminoso de una lámpara LED. Coloquemos 90. Entonces, voy a colocar en vez de 100 voy a colocar 90. Puedo colocar 100 porque las lámparas LED ya tienen ese rendimiento luminoso. Luego le decimos calcular. Entonces me dice, usted puede utilizar 12 lámparas LED, ¿no ve? Ese es el número de lámparas LED calculadas. Y la potencia que va a tener con las lámparas convencionales será 1000 vatios. Con la lámpara LED usted va a consumir 156 vatios. Ya fíjense cómo baja la potencia, y eso obviamente va a ir a la tarifa, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas tablas luminotécnicas para el cálculo de tierras, para lo que son cambios de lámparas LED. También podemos calcular alimentadores, para motores, también tenemos para mejorar el factor de potencia, para calcular el alimentador principal, calcular la potencia de un transformador, etcétera, etcétera. Entonces, este Excel les voy a mandar al WhatsApp ahora. O sea, fíjense, para aplicar esas tablas LED tenemos que saber teoría. Si aplicamos la teoría, vamos a hacer correctamente nuestros cálculos. Fíjense, la planilla nos va a calcular, pero tenemos que saber de qué depende la tierra, la resistencia de tierra, cómo se puede lograr una reducción en la resistencia de tierra. Entonces, toda la teoría que nosotros habíamos puesto, ¿no? Bien. Veamos. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a pasar de ese Excel. Bien, no sé si hay alguna consulta, chicos. No, dije, hasta aquí todo claro. Ya, yo les paso el Excel y ustedes se van a mirar el Excel. En realidad, ustedes tendrían que hacer su propio Excel, ¿no? Bien, entonces, habíamos visto ayer de que para medir la resistencia de tierra podemos utilizar un megámetro, y un megámetro tiene su bobina amperimétrica y tiene su bobina voltimétrica y tiene una fuente de voltaje. Entonces, mediante el megámetro medimos nosotros la resistencia de tierra. Pero si es un instrumento de 4 puntas, ¿sí?, o también puede ser de 3 puntas, puede ser un telurómetro. El telurómetro va a medir la resistencia, la resistividad. En cambio, el megaómetro va a medir la resistencia de tierra. Entonces uno puede, para medir la resistencia de tierra, la resistividad de un terreno, tiene que usar un telurómetro. El telurómetro mide la resistividad del terreno. Entonces uno mide con el telurómetro, saca lo que sería la resistividad. Una vez que uno tiene la resistividad, entra a la fórmula, calcula la resistencia según la geometría, ¿no? Bien, pero cuando uno va a hacer un sistema de tierra en un edificio, tiene que buscar siempre la equipotencialidad para evitar lo que son contactos de paso y lo que son contactos directos.
Entonces, fíjense en el esquema, ustedes tienen ahí las columnas, ¿no ve?, que hacen los ingenieros civiles, donde ustedes tienen las zapatas de la estructura. Nosotros cuando hacemos una instalación eléctrica siempre deberíamos, ¿sí?, aterrar las columnas, colocar aquí una jabalina para ayudar a que se disperse la onda de sobretensión. Lo mismo si hacemos, por ejemplo, las diferentes losas, ¿no?, que están aisladas del terreno, hay que aterrar también las losas. De todas maneras, fíjense, aquí tienen un edificio donde pueden ver las columnas, ¿sí? Y en el edificio vamos a instalar transformadores, podemos instalar diferentes tipos de motores, o tenemos toda la parte de electrodomésticos, ¿no? Cocinas eléctricas, lavadoras, refrigeradores, otro tipo de sistemas. Entonces, uno lo que tiene que hacer es colocar a tierra todos estos sistemas. Sí, los motores hay que aterrarlos, hay que aterrar la lavadora, hay que aterrar la cocina, el refrigerador, equipos de calefacción de aire. Uno siempre debe aterrar. Las luminarias también hay que aterrarlas. Entonces, lo que hay que hacer en la parte inferior de un edificio, hay que colocar una barra máster de tierra. Y esas tierras seguramente se colocarán con jabalinas, ¿no? Entonces uno calcula la malla de tierra, coloca unas barras de tierra donde necesite, en el lugar que necesite, y ahí va a rematar todos los cables de tierra. Entonces uno siempre tiene que buscar la equipotencialidad, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno no busca la equipotencialidad, cuando uno clava una jabalina, en la jabalina se va a crear un cono, ¿sí?, de potencial. Entonces, si una persona camina dentro del cono de potencial, va a ocurrir que su pie izquierdo ha de estar a un potencial y su pie derecho a otro. Entonces, la corriente va a atravesar a través de la persona y eso puede ser muy peligroso. Tenemos lo que se denomina una tensión de paso. En un paso, cuando uno da un paso, ¿sí?, entonces en un pie hay un potencial, en el otro hay otro potencial. Entonces uno puede tener una circulación de corriente a través de uno, ¿no? Entonces es muy peligroso. Por eso es que hay que buscar siempre la equipotencialidad. Por eso en las subestaciones eléctricas se echa cascajo. Cascajo se echa en toda subestación que ustedes vean, en la parte superior hay cascajo justamente para nivelar el potencial de tierra. Además, pueden haber potenciales de contacto, ¿no? Una persona puede tocar un metal que puede estar a una tensión y tiene otro metal que está a otro voltaje, entonces puede tener problemas de una tensión de contacto. Puede circular una corriente a través de la persona. O en el caso de los transformadores, ¿no? Fíjense, cuando el potencial es una superficie equipotencial, una persona perfectamente puede empujar un transformador. Pero si no logra uno la equipotencialidad, puede haber una diferencia de potencial entre el transformador y el piso. Entonces la persona puede electrocutarse. Entonces por eso es que se tienen que aterrar los transformadores, ¿no? O lo mismo va a ocurrir en la parte de media tensión o en la de baja tensión. Uno puede agarrar un cable o una bandeja metálica y entre la bandeja y el piso puede haber un problema de equipotencialidad. Entonces eso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en lo que es la tensión de paso y lo que es la tensión de contacto. Esto es común en las instalaciones de La Paz. En los postes a veces hay corriente eléctrica, en los postes y en los jardines. Entre el poste y el jardín hay una diferencia de potencial. Uno toca el poste y se hace agarrar con la corriente. Lo mismo es en el caso de las duchas de la casa, ¿no? En la casa, algunas veces, cuando colocan en un edificio, uno toca la ducha, la perilla para la ducha, para abrir la ducha y se hace agarrar con la corriente. Eso es porque no tiene un buen sistema de tierra y eso es muy peligroso. Muchas veces aquí decimos, no,
el abuelo se ha caído porque se ha resbalado en el jabón, así decimos. Pero sin embargo, no ese es el problema es el problema eléctrico. El señor ha agarrado la perilla y se ha hecho agarrar con la corriente. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que son las tensiones de contacto. Y a veces los constructores, ¿sí?, no quieren colocar un sistema de tierra para ahorrar. Entonces, cuando va a vivir la gente, tiene problemas. Y uno tiene que buscar cómo hacer su propio sistema de tierra para no tener problemas de que le salte un arco o que le agarre la corriente en las duchas, en las cocinas, ¿no? Por eso es que ustedes cuando hagan un edificio o hagan una vivienda, siempre coloquen un sistema de tierra para evitar las tensiones de paso y las tensiones de contacto. Bien, fíjense, cuando uno clava una jabalina en el piso, no es una toma de tierra, una pica, un electrodo, entonces el electrodo nos ha de dar un potencial. Fíjense el potencial, 500 voltios aquí y va disminuyendo, ¿sí? En 20 metros más o menos ya se hace cero. Pero puede ocurrir, ¿sí?, de que una persona esté parada aquí, entonces fíjense, entre 100 voltios y 200 voltios, da un paso. Entonces su potencial de paso le da entre 100 y 200 voltios, ¿no? Entonces uno puede calcular la tensión de paso y la tensión de contacto con estas ecuaciones, ¿sí?, con el límite tolerable de una corriente para una persona de 50 kilos. Entonces la corriente es 0.116 partido el tiempo de despeje de la falla. Para una persona de 70 kilogramos cambia el numerador. Y uno puede calcular la tensión de paso considerando el tiempo de despeje de falla y la tensión de contacto. Estas ecuaciones están en la norma NB 777, ¿no? Fíjense cómo veríamos nosotros el cono de potencial desde arriba. Si yo me paro entre 100 y 150 voltios, me va a agarrar 50 voltios, como una diferencia de potencial. Eso es peligroso. Bien, entonces, además, fíjense, los chicos en las casas siempre tienden a hacer travesuras, siempre tienden a meter su dedito a un tomacorriente. Si uno no coloca ahí un buen sistema de tierra, entonces puede tener serios problemas el chico. O en esos casos lo que hay que hacer es utilizar un interruptor diferencial, un interruptor que detecte una corriente a tierra y que inmediatamente abra el sistema para que no tenga problemas el chico. Bien, entonces fíjense, les estoy dando un panorama general de lo que es un sistema de tierra, ¿no? Cómo se calcula la resistencia de tierra para una subestación, que es esta parte, cómo calculan las resistencias de tierra, les voy a mandar el Excel. Y también es importante, muy importante, la protección contra descargas atmosféricas. Sí, nosotros vamos a hacer un curso, un capítulo justamente de protección contra sobretensiones. Fíjense, en el caso de los rayos caen siempre en las puntas más altas porque esas se encuentran ionizadas y esas atraen el rayo. Hay dispositivos que permiten hacer una protección, ¿no? Ionizan una capa y los rayos descargan en esa capa ionizada. O fíjense este tipo de pararrayos, ¿no? Los pararrayos son los dispositivos que nos protegen contra las descargas atmosféricas. Y tenemos un rayo que está justamente en la punta y esto se va a despachar hacia lo que va a ser la Tierra. Hay ciudades como Beijing, por ejemplo, los chinos, ¿no ve?, que tienen una protección total en sus ciudades. Entonces tienen pararrayos estratégicamente ubicados, de tal manera que los rayos no caen dentro de algún edificio, sino caen en las puntas que ellos han dimensionado. Pero, ¿cómo se hace un sistema de pararrayos? Un sistema de pararrayos tiene lo que es la varilla que sujeta al ionocaptor y se coloca el pararrayos. Se coloca un cable de bajante, que normalmente es un cable 1.0, 50 milímetros cuadrados,
y en la parte inferior se coloca una varilla de tierra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar en la instalación de un pararrayo? Lo que hay que considerar es que no puede haber, uno nunca tiene que tener ángulos de 90 grados. El cable tiene que ir y hacer una curva de 120 grados, tanto de la bajante del pararrayos como en la esquina del edificio. Tiene que dar 120 grados, como en la parte de abajo. Fíjense, en la parte de abajo el cable no está en 90 grados, sino está en 120 grados. Porque cuando uno coloca a 90 grados, la onda de sobretensión que va a descargar en el pararrayos pasa por el cable y rebota, o sea, refleja, y ahí se suman las ondas y uno causa mucho más daño. Entonces, para evitar ese daño de superposición de ondas de sobretensión, uno tiene que colocar a 120 grados. Fíjense que los pararrayos pueden caer sobre árboles y destrozan totalmente los árboles. Y ocurre que muchas veces cuando cae un rayo sobre los árboles, la onda de sobretensión viaja por tierra y por tierra media como una onda electromagnética y eso va a ir a afectar a algunos equipos, ¿no? De una vivienda, oficinas, etc. Ahora aquí tienen ustedes otro tipo de rayo, ¿no? Fíjense cómo se tienen las descargas de tipo atmosférica. Entonces, para proteger de los rayos, uno lo que tiene que hacer es colocar una jabalina o un pararrayo, ¿sí?, en una estructura. Y tiene que hacer que el área que va a proteger, el área de protección, y tienen el ángulo de protección. Entonces, en el software que yo les mostraba, les decía para qué ángulo de protección ustedes quieren, ¿no ve? Y para qué altura. Entonces nos daba el área y nos daba la altura en realidad de ubicación del pararrayos. Pero lo que uno tiene que hacer es buscar un ángulo mínimo de 45 grados, elevar el pararrayo, de tal manera que lo que se va a proteger entre en un área de 45 grados. Aquí también tiene, fíjense, otra vivienda donde utiliza dos estructuras, dos pararrayos. Y esto se hace en las subestaciones, ¿no? Y tienen con un cono de protección de 45 y la vivienda está dentro de ese cono de protección. O aquí tienen otro sistema de un pararrayos, fíjense cómo es su comportamiento de este pararrayos. Aquí va a caer el rayo y está la estructura está dentro del cono de protección. Eso es lo que fundamentalmente uno debe hacer. Hay pararrayos ionizantes, los PDC, pararrayos de descarga, ¿sí?, que lo que hacen es darnos un área de protección. Un área, 100 metros, 50 metros, 200 metros. Entonces, uno instala el pararrayos y tenemos a unos 200 metros nuestra protección. Los PDC son muy utilizados cuando uno va a hacer galpones, fábricas, aeropuertos, etc. Entonces tienen una gran cobertura, tienen diferentes modelos, ¿no? Además, fíjense, para proteger de los rayos se utilizan las mallas de protección, ¿no? Y fíjense, la malla de protección, por ejemplo, en un galpón tiene una cuadrícula, esta es una jaula de Faraday, y las jaulas de Faraday nos recomiendan que instalemos su sistema de tierra al menos en 2 lugares. En este caso tiene una bajante donde tiene seguramente una jabalina, aquí tiene otra. En cada una de las bajantes está colocando, puede ser jabalinas o sobre un conductor 2.0. Entonces, estas mallas, jaulas de Faraday, si ustedes tienen en el software las dimensiones para determinadas alturas. La jaula de Faraday nos protege, fíjense, aquí tienen 4 estructuras, unos conductores. La energía externa no va a entrar a este silo, ¿no?, sino que la energía, el rayo va a ir a los conductores y se va a despachar hacia tierra.
Entonces, aquí tiene un esquemático de cómo se hace el sistema de tierra, ¿no? Por ejemplo, utilizando 4 jabalinas. Ahí tienen algunos tipos de pararrayos, ¿sí? Y uno siempre tiene que ver lo que es en los equipos la compatibilidad electromagnética. Eso quiere decir de que los equipos que uno compra, variadores de frecuencia, motores, otro tipo de equipos de comunicaciones, no interfieran con otros. Eso se refiere a la compatibilidad electromagnética. Y para bajar el problema de lo que sería la inducción por algún equipo eléctrico o electrónico, se utiliza un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces, podemos nosotros bajar las perturbaciones electromagnéticas. Las perturbaciones electromagnéticas es cualquier fenómeno electromagnético que puede degradar el funcionamiento de un dispositivo. Por ejemplo, cuando ustedes prenden un motor de la licuadora, vean la televisión, va a ser afectada la imagen. La perturbación electromagnética puede ser ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio medio de propagación. Y obviamente que una perturbación electromagnética es un campo electromagnético. Tiene un campo eléctrico y un campo magnético variable, ¿no? Y hay perturbaciones electromagnéticas parásitas, que es una señal no deseada. Estas señales muchas veces interfieren con nuestra radio. Estamos escuchando nuestra radio y escuchamos un ruido. Esa es una perturbación electromagnética parásita. Y bueno, las perturbaciones se propagan como ondas electromagnéticas, ¿no? Hay perturbaciones electromagnéticas de baja frecuencia o de alta frecuencia. Las de baja frecuencia son por conducción, en cambio las de alta frecuencia son por radiación. Y tienen un determinado tiempo, ¿no? Están clasificadas. Esta es, por ejemplo, un impulso de alta frecuencia es menor a 10 nanosegundos. Estas perturbaciones muchas veces se producen de los de baja frecuencia en nuestros equipos eléctricos, cuando hay un corte de energía, un auto ha chocado un poste, se quema nuestra tele. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la empresa distribuidora para que nos lo reponga. Bien, fíjense cómo se hacen los sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de puesta a tierra en el concreto. Aquí tenemos el sistema de puesta a tierra que va a ir a cámaras de conexión. Aquí tenemos una malla de puesta a tierra. Debemos aislar las columnas. Aquí tenemos cómo instalar un pararrayo. Aquí tienen el pararrayo y en la base del edificio una malla común. Y buscan la equipotencialidad. ¿Ve? El ascensor puede mandar al propio sistema de tierra. Todos los equipos con su conductor de protección, con el PE, mandan al sistema, a la malla de tierra. Cualquier antena que tengamos de comunicaciones mandan a la malla de tierra. Pero aquí tenemos algunos problemas en La Paz. Por ejemplo, los de Otis, los que hacen ascensores, les dicen, no me colocas tú a tu sistema de tierra. A mí me tienes que hacer independientemente y me colocas 3 jabalinas en delta. Y la resistencia que me tienes que dar es menor a 3 ohmios, ¿no? Entonces, si uno instala grupos electrógenos, por ejemplo, para un sistema de procesamiento de datos de un banco, el de grupos electrógenos no quiere saber de entrar al sistema de tierra del banco. Entonces, hay que consultar los sistemas de tierra que tendrían que ser independientes, ¿no? Hay que garantizar que la resistencia de tierra en equipos de telecomunicaciones sea menor a lo que sería 3 ohmios. En equipos de hospitales tiene que ser menor a 1 ohmio, tales como tomógrafos, como sistemas de rayos X, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, podemos decir que nosotros siempre debemos hacer instalaciones de puesta a tierra en todos
todos nuestros proyectos, porque las tierras van a proteger a las personas y van a proteger a los equipos, debido a contactos directos, contactos indirectos, potenciales de paso, potenciales de contacto, o al final problema de lo que van a ser los rayos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, la empresa proveedora de, por ejemplo, en La Paz, es un sistema multiaterrado. Entonces, los de La Paz, los de La Paz, te van a obligar a colocar una jabalina donde tienes el medidor. ¿Sí? Entonces, la empresa va a hacer que siempre tengas tu sistema de tierra, ¿no? Cada casa tiene su sistema de tierra, entonces si usas todos los sistemas de tierra, esos tienes un sistema multiaterrado. La empresa proveedora lo que te va a decir a ti es lo siguiente: si haces un edificio, por ejemplo, o una industria, te va a decir, mira, tú necesitas hacer un puesto de transformación en tu instalación si la potencia demandada pasa a los 50 kVA. Y la empresa te va a dar los planos, te va a decir, mira, tú tienes que construir una sala de transformación de 5 por 3 por 3,5, de 5 metros de largo por 3 de ancho por 3,5 de alto, cuando es un solo transformador, y además el transformador menor a 500 kVA. Entonces te dan los planos y te dice, mira, coloca las jabalinas de esta manera. Tú les puedes rebatir a los de la empresa, les dices, no, yo puedo colocar de esto y obtengo mejor resistencia de tierra que la que me estás planteando. Pero los de la empresa distribuidora, como son un monopolio, te van a decir, no, vos cumples mis normas. Esas para nosotros no son normas, para nosotros son recomendaciones. Las normas, la NB 777 o las normas puesta a tierra. Entonces, eso es lo que te va a pedir la empresa, ¿no? Te va a decir, tienes que tener el sistema de tierra en la subestación. Después te va a decir, mira, tienes que aterrar el tablero principal. Entonces tú vas a aterrar el tablero principal en lo que es la tierra de la energía. Ahora sí, va a haber un sistema de comunicaciones, vas a tener computadoras, muchas computadoras. Entonces tú tienes que hacer una tierra de comunicaciones y las resistencias tienen que ser menor a los 3 ohms. ¿Sí? No sé si está claro. A ver. Este documento también lo pueden encontrar en la biblioteca. Sí, es un documento que he hecho yo una guía práctica para instalaciones eléctricas en edificios multifamiliares. Entonces, veamos un poquitito en este documento, ¿sí? Lo que es la parte de tierras, ¿no? Estamos viendo tierras. Entonces aquí está en la página 18. Entonces buscaremos la página 18, ¿no? Aquí en el documento, si les explico muy rápidamente, tienen lo que es un sistema eléctrico, las partes de un sistema eléctrico, desde la generación hasta el consumo, ¿no? Uno tiene generación, subestación elevada, elevadora, línea de transporte, subestación reductora, redes de distribución primaria y secundaria. Sí, es un sistema eléctrico en todas partes del mundo. En Bolivia nosotros tenemos diferentes empresas que distribuyen la energía. Por ejemplo, en La Paz se llama De La Paz. De La Paz quiere decir distribuidora eléctrica de La Paz. En Tarija tenemos CETAR, en Santa Cruz la CRE,
en Cochabamba Elfec, en Oruro Endeoruro, en Potosí Sexa, en Sucre Sexa, en Beni tenemos Ende, y hay sistemas aislados, ¿no? Por ejemplo, Riberalta es un sistema aislado. Y fíjense, cuando uno va a hacer un tablero, un edificio, pues siempre va a colocar la subestación si la potencia sobrepasa los 50 kVA. Luego, según requerimientos, colocará un tablero principal, el tablero de medición, y todo esto tiene que estar aterrado, ¿no? El tablero de medición, cada departamento, por ejemplo, pues va a tener su propio medidor. Y además, y importante, en los edificios deberíamos tener un grupo electrógeno con una llave de transferencia automática, de tal manera que cuando se corta la energía, pues no se corta la energía del ascensor ni de las bombas de agua. Aquí tienen el tablero de bombas o en las gradas. Siempre deberíamos tener un sistema que sea de emergencia, ¿no? Aquí en La Paz pocos edificios tienen esto. Esto hay que implantar. Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, recomienden que se coloque un grupo electrógeno. Aquí tiene un cuadro de carga. Con estos cuadros de carga se hacen los cálculos. Esto se hace en programa en Excel también. Después tenemos los colores para los conductores, alimentadores. Por ejemplo, la fase 1 tiene que ser azul, la 2 el negro, la fase 3 rojo, la neutro blanco, la de protección verde amarillo. Uno puede calcular los alimentadores. Este documento, las caídas de tensión, también les voy a pasar este documento, ¿sí? Lo que se hace en cómputo luminotécnico, lo que hemos avanzado, y sobre este documento está el Excel. En este momento nos está interesando lo que son los sistemas de tierra, ¿no ve? Fíjense que hay dos tierras, las tierras de servicio que nos dan los de Electropaz. La tierra de servicio es una tierra que es donde se aterra el transformador para tener el voltaje de 220 voltios o 380 voltios. Se aterra el neutro de la estrella, eso se denomina tierra de servicio. En cambio, la tierra de seguridad es una tierra que nosotros hacemos para la protección de personas y equipos. Y tenemos diferentes tipos de redes de distribución, la tierra neutro común, tierra neutro común separada, la tierra, la tierra aislada, la tierra neutra separada, es la que usamos en La Paz. Tierra, Inge, sí. Inge, tengo una pregunta. El sistema de tierra que tenemos nosotros es el que está conjunto con el neutro, ¿verdad? En algunas plantas han puesto el neutro junto con la tierra, ¿no ve? Hay el tierra neutro común separado, pero generalmente, por ejemplo, en un edificio es separado. Ahora, No está unido el neutro con la tierra. Inge, tengo una pregunta. Eh, si está separado, ¿por qué en otros países, digamos, en los tomacorrientes tiene tres enchufes? O sea, tengo entendido que el del medio es para tierra. En cambio, Sí. nosotros eh, tenemos solo dos, ¿verdad? Aunque nuestro edificio, nuestra casa esté con un sistema de tierra de protección. Por eso pensaba que el sistema de tierra está unido al de neutro. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una mala costumbre y en nuestros diseños no hemos hecho el sistema tierra neutro separado y deberíamos hacerlo. Es por eso que uno pelea con los ingenieros que construyen, con las empresas constructoras. Tú tienes que hacer un sistema en La Paz que tengas el conductor de fase, el conductor de neutro y el conductor de tierra. Tienes que llevar 3 cables a tus tomacorrientes, a tus sistemas de iluminación, a los interruptores y a todo lugar. Y así deberíamos hacer. Pero aquí por ahorrar dinero sacrificamos la seguridad. No colocamos el cable de neutro o el cable de tierra. No ponemos el cable de tierra. Y, por ejemplo, cuando tú te compras una computadora, tu computadora tiene para fase, para neutro y para tierra. ¿Qué es lo que haces? Lo cortas la Sí, tierra. eso, Y soluciones exacto.
pero no es solucionando tu problema, estás creándote un problema. Gracias a Dios, porque a Dios nomás hay que dar ya las gracias, no has tenido un problema de algún accidente, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que imponer aquí, en La Paz, en todo Bolivia, que nuestros sistemas tengan el conductor neutro y tengan el conductor de tierra. El conductor neutro es el conductor activo, porque, por ejemplo, en una luminaria ingresa, ¿no ve? A ver, vamos a ver un poquito la diferencia entre el conductor neutro y el conductor de tierra. Fíjate que cuando tienes el poste de la calle, ¿no ve? En los postes normalmente se instalan los transformadores de distribución. Están adosados, abrazados, etc. Y de aquí se baja la baja tensión a unos racks, ¿no ve? Y de esos racks tú llevas, el transformador debe ser aterrado y el aterramiento está yendo por el interior del poste y aquí abajo se clava una jabalina, ¿sí? Entonces tienes tu sistema de tierra. Entonces aquí se saca el neutro, de aquí tú a una vivienda llevas o una fábrica, o no sé, si es puede ser monofásico o trifásico. De aquí llevas los conductores de fase y llevas el neutro. El neutro es el que se está sacando de esta tierra. El neutro te va a permitir dar un voltaje, ¿no? Si tú colocas un artefacto entre la fase y el neutro, por ejemplo, un foco, ¿no ve? Tú debes colocar el foco entre una fase y debes colocar entre el neutro. El interruptor siempre tiene que abrir la fase, nunca el neutro, ¿sí? Entonces, fíjate que en este caso cuando abro el interruptor, ¿no ve? Aíslo todo el sistema. Si yo coloco el interruptor en el neutro, voy a estar energizado, voy a seguir energizado. Entonces siempre hay que colocar el interruptor en la fase, y lo mismo los fusibles. En todo caso, mira, tú tienes aquí una conexión entre fase y el neutro, y el conductor neutro es el que está entrando a tu vivienda. Es un conductor activo, porque la corriente está pasando a través de la carga por el conductor neutro, ¿no ves? Entonces el conductor neutro está circulando, está llevando corriente. En cambio, el conductor de tierra es un conductor, ¿sí?, pasivo. Entonces tú haces tu sistema de tierra, ¿no ves? Y este sistema de tierra vas a llevar a tu equipo, ¿no ves? Entonces, fíjate, lo vas a llevar a tu equipo, que puede ser, no sé, una lavadora, una ducha, no sé. Entonces, va a ocurrir que cuando la fase caiga a tierra, haga contacto, la descarga se va a ir por tu conductor de tierra, es un conductor pasivo. Entonces, ¿cuándo va a funcionar? Te va a funcionar, ¿sí?, cuando haya una falla. Cuando no hay falla, el conductor no está trabajando, no está llevando corriente. Pero ese momento vas a proteger la vida de las personas y vas a proteger los equipos que tú tienes cuando tú coloques tu conductor de tierra o tu conductor de protección, el famoso conductor PE. ¿No ve? Imagínate que tú estás queriendo instalar un motor, entonces, pues, si tienes un motor, entonces tú llevarás pues tus 3 fases a su placa de bornes. Llevarás 1, 2, 3, ¿no ve? Al enchufe, tendrás un neutro y tienes que colocar una bornera de tierra. Y esta tierra es la tierra de protección, la PE. Cuando una de las fases hace contacto con la carcasa, entonces una persona puede tener problemas. Entonces, eso va a descargar a través de ese conductor de protección. Pero ¿cuándo va a trabajar esto? Cuando haya falla. En otro caso no va a trabajar. Pero ese momento te va a salvar la vida de las personas y te va a proteger los equipos, ¿no? Entonces, esa es la función del conductor de tierra. No sé si está claro. Sí, gracias.
Entonces, chicos, siempre lleven 3 cables. Antes se llevaba 2, ahora no, ahora se lleva 3. Bien, y en el caso de los sistemas de tierra, fíjense, aquí tienen una jabalina, donde tienen el electrodo, el conector cable, jabalina, tubo cable, y tienen un conductor, ¿no? Las tierras que tienen que hacer son en el puesto de transformación para la energía normal del edificio, si tienen comunicaciones para el sistema de comunicaciones, una tierra para sensores, una tierra para rayos y una tierra para grupo electrógeno. Entonces aquí tienen ustedes una referencia, ¿no ve? Los edificios para un arreglo TT tienen que tener una resistencia de tierra menor a 25 ohmios. Si ustedes van a colocar un pararrayos, tiene que ser 15 ohmios, hasta 15 ohmios es por la norma. La norma más estricta que está aquí es hasta 5 ohmios. Mientras más baja tu resistencia de tierra, tienes más masa galvánica para disipar la energía, ¿no? Por ejemplo, en un ascensor, cuando tú instales un ascensor, van a venir los que proveen ascensores y te van a decir, tienes que colocar una tierra menor a 3 ohmios. Entonces tú tienes que cumplir esto. Vienen los de La Paz, te dicen, mira, haz tú la resistencia de puesta a tierra y tiene que ser menor a 10 ohmios. Entonces tienes que cumplir esto. En cambio, si estás para el neutro en la baja tensión, va a ser en el poste, va a ser una resistencia de 25 ohmios. Un equipo electrónico sensible, 5 ohmios. Un grupo electrógeno, 5 ohmios. ¿No ves? Esto está normado. Entonces, fíjate cómo haces tu sistema de puesta a tierra. A cada tablero de los edificios que se encuentran normalmente en las cocinas, tú tienes que, en la parte de abajo, hacer tu malla de tierra, colocar tu barra maestra de tierra, y de esa valla maestra tienes que sacar y alimentar con un conductor seguramente desnudo de cobre, ¿sí? O con un conductor verde o verde amarillo a cada uno de tus tableros. Todos los tableros tienen que estar aterrados. Y de ahí seguramente vas a aterrar también a los equipos. Y sabemos que la Tierra va a variar con la estratigrafía, la salinidad, higrometría, temperatura, compactación, ¿no? Como hemos visto, o la variación estacional, o con la profundidad de las varillas, se puede mejorar la Tierra o aumentando el diámetro de varillas, o aumentando el número de electrodos, o la separación de electrodos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tablita también que nos da los valores referenciales, ¿no? La misma tabla o parte de la tabla que desee mostrar. Y si quieren calcular, aquí tienen todas las ecuaciones para calcular diferentes modelar, ¿no? Aquí tienen el Megger para la medición de la puesta a tierra. Y el porcentaje de reducción con Torgel, ¿no? O los sistemas de tierra con cemento conductivo. Entonces, ¿cómo prepara el cemento conductivo? Uno va a una tienda y le dice, véndame cemento conductivo. Entonces, hay en bolsas, le venden el cemento conductivo. Uno compra una bolsa, ¿sí? Esta bolsa, uno lo prepara un mortero, ¿no ve? Coloca agua y aquí vacía el cemento conductivo. Y esto lo vacía en un lugar donde uno va a hacer nuestro sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, vamos a colocar un tubo de 4 pulgadas de PVC, ¿no ve? Y vamos a verter el cemento conductivo aquí, y aquí vamos a colocar una jabalina. Entonces, seguramente aquí lo vamos a hacer con una cajita, y de aquí va a ir pues a nuestra barra máster de tierra. Entonces, se coloca el cemento conductivo aquí. Una vez que se coloca el cemento conductivo, uno lo que hace es saca el tubo de PVC, y lo que se va a quedar es nada más el cemento conductivo con su propia jabalina, ¿no? Si uno quiere mejorar el sistema de tierra, puede entonces hacer un pozo y colocar, por ejemplo, bentonita.
Entonces hace un buen sistema de tierra. Pero esa es la manera de hacer el sistema de tierra, cuando la varilla es vertical. Cuando la varilla es horizontal, pues uno lo que hace es cava, hace una zanja. Entonces tiene una zanja y aquí introduce un conductor. Este conductor horizontal, ¿no? A una determinada profundidad. Y aquí lo que se hace es se va colocando el cemento conductivo encima, en el conductor. Entonces aquí uno saca una barra máster y tiene la tierra, que es una tierra horizontal. Entonces, fíjense, en este caso, aquí tenemos el electrodo horizontal. El electrodo está penetrando ahí. Entonces, tienes algunas dimensiones que te recomienda el cemento conductivo peruano. Son dimensiones que está cumpliendo el cemento conductivo peruano. Y tú puedes calcular por esta ecuación, ¿no ve? Para el electrodo horizontal, es 2 veces la longitud del electrodo a partir del ancho de la zanja, de la profundidad. O si vas a colocar vertical, entonces calculas mediante esta otra ecuación. Entonces calculas y fíjate que hay una cajita para hacer mantenimiento, nuestro electrodo es vertical y aquí hay cemento conductivo, ¿no ve? O también hay sistemas de tierra con electrodos magnetodinámicos. Entonces uno compra un electrodo magnetodinámico con toda su electrónica. Y este electrodo magnetodinámico, ¿sí? Uno acaba un pozo de 60 por 60, es un triodo de cobre, y en la instalación tiene que ver el campo magnético terrestre y tiene un filtro LRC, inductancia, condensador, resistencia, filtro electrónico. Entonces, de ese sistema de tierra uno puede llevar al tablero principal y hacer su sistema de aterramiento, ¿no? Esto alguna vez yo he instalado en el Banco Sol. Hay también la protección contra descargas externas, ¿no? El pararrayo tipo Franklin. Aquí están las clases de protección, el ángulo de protección, el cono de protección. La estructura tiene que estar dentro de ese cono de protección y con qué eficiencia queremos que sea. Si es una eficiencia del 98%, usaremos una determinada dimensión en nuestra malla. O existen los pararrayos de descarga, los pararrayos ionizantes. El pararrayo Franklin tiene un problema, solamente da un ángulo de protección. En cambio, estos pararrayos de descarga que tienen un ionocaptor, es horizontal su protección. Puede ser 100 metros, 150 metros. Entonces, estos pararrayos, ¿sí? Tenemos ese pararrayo de descarga, son ionizantes. Entonces, y además estos dan una descarga. Cuando se está produciendo el rayo, el pararrayo le manda carga eléctrica y en la descarga nos va a cubrir un determinado cono de protección. Entonces nos va a dar un nivel de protección, ¿sí? Puede haber el nivel 1 es cuando está más cerca a la estructura, el 2 cuando está un poco más lejos y el 4 es cuando está lejos de la estructura. Entonces este pararrayos, fíjense, nos está dando un cono de protección, nivel 1, para lo más cerca de la estructura. Nivel 2, ¿sí? Nivel 3 y nivel 4. Entonces uno va seleccionando el tipo de pararrayos. Por ejemplo, para un nivel 1, uno tiene un tiempo en la cual el arco sale desde el pararrayo hacia el rayo que está cayendo en 15 microsegundos. Y eso va a ser la altura del pararrayos para aquí, para Bolivia. Porque estos tiempos están datos para España. Entonces, para adaptar a Bolivia, entonces utilizaré, veré la altura de mi pararrayos. Y eso va a ser igual a este tiempo. Entonces, uno puede elegir, ¿no?, un nivel de protección a 20 metros, a 30, 40, 60 metros. Y tiene el tiempo de descarga. Se llama el avance de cebado. El avance de cebado es un rayo que sale del pararrayos hacia la nube, hacia el rayo que está cayendo. Y ahí arriba lo captura. Y nos dan los determinados conos de protección, ¿no? Y cuando uno tiene que hacer una instalación de por decirles, de una
de un galpón, de un hangar, de una empresa que necesita gran área de protección, utilizaremos pues un pararrayos PDC, de descarga. No, es un pararrayos de descarga. Tiene un rayo trazador. Es bien interesante el funcionamiento de los pararrayos. Protege a los edificios, protege a las personas y protege a los equipos, ¿no? Bien. Preguntas, chicos. ¿Ya tienen una idea del por qué se utiliza tierras? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué diferencia hay entre masa y tierra? ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre masa y tierra? Ustedes que estudian mecánica, electromecánica. Fíjense, por ejemplo, si tenemos un vehículo, ¿no ves? Los vehículos tienen, ¿no ves?, sus baterías. Tienen su batería y tienen su chasis. Tienen el chasis, la parte metálica. Y la batería tiene dos bornes, generalmente de 12 voltios. El borne positivo y el borne negativo. ¿No ves? En el caso de un vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que se conecta con el chasis? ¿El borne positivo o el borne negativo? El borde negativo, ese sería la masa en general. Exacto. Esto va a la masa. ¿No ves? Esto conectas, lo sueltas con el chasis. El negativo. ¿Qué pasaría si lo conecto el borne positivo en vez del negativo? Fíjense, cuando una batería trabaja, ¿no ves?, tiene su borne positivo, su borne negativo, y en los bornes se forma un polvillo blanco. ¿No ves? Un polvillo blanco se forma. Ese es el peróxido de plomo. Ese es el peróxido de plomo. Entonces, si nosotros colocáramos el borne positivo al chasis, no el negativo, el chasis se corroería, porque circularía por ahí iones y lo va a corroer. Por eso se conecta el borne negativo. ¿Sí? Y aquí tenemos que un sistema donde estamos hablando de la masa eléctrica, no tiene contacto con la Tierra, porque las llantas son aislantes, ¿no ve? Entonces no hay contacto con la Tierra. En cambio, la Tierra, un sistema de Tierra, sí es un sistema que va a tener contacto en sí con la propia Tierra, ¿no? La jabalina tiene pues su contacto con la Tierra. Este es un sistema de Tierra. Entonces hay diferencia entre lo que es la masa, que no tiene contacto a Tierra, y lo que es la Tierra. Bien, chicos, no sé qué pregunta tienen. Bien, preguntas sobre lo que es tierras. Este documento les voy a mandar también. Bien, ¿qué dices, Alejandro Mendoza? Primero la vida, después los equipos. ¿No es?
Sí. Eso te dice la norma, ¿no? Mira, la norma NB777 te dice... te dice que tus conductores tienen que estar para fase. Mira, lo que tienes que respetar es lo siguiente. Tu conductor neutro puede ser blanco o celeste. Si en una instalación eléctrica vos ves un conductor que tiene un aislamiento blanco o celeste, es neutro. ¿No ve? El conductor de protección tiene que ser verde o verde con amarillo. Tú miras el cable, es amarillo o es verde, verde o verde y amarillo, vas a decir, ese es el conductor de protección. Y en tus fases, ¿sí? La fase R, por ejemplo, va a ser azul, la fase S va a ser negra y la fase T va a ser roja. Entonces, en el tablero, en todos tus tableros, especialmente en tu tablero principal, si tú no tienes, ¿no ve? Si tú no tienes cables de color o barras de color en el tablero, tienes que pintar las barras. Aquí están las tres fases, la primera barra, R, S, T, ¿no ve? Esta la tienes que pintar según los colores que te dice. Y aquí estará tu neutro, ¿no ve? Celeste, blanco, y aquí estarán tus borneras de tierra. Este tendría que ser verde, este tendría que ser blanco o celeste, y este tendría que ser lo que te dice la norma, ¿no? Lo que te dice la norma. La fase R, azul, la 2, negro y rojo. Entonces será azul, ¿no ve? Pues pintas de azul tu barra, negra, esta será negra y esta será roja. Y así deberíamos tener todo bien identificado, pues. Cuando hacen los edificios, justamente cuando uno va a hacer una supervisión, uno va y dice, a ver, pero ¿cuál es tu conductor? ¿Cómo estás haciendo tu balanceo de fases? Porque compran cables solamente negros y no de color, a veces por ahorrar. Si ocurriera eso, lo que tienes que hacer es de que coloquen una cinta aislante de color para que identifiques las fases, todo en los tableros. Pero aquí generalmente es un desorden para llorar eso. Vienen los electricistas, no respetan los colores, colocan cables de otro calibre, y eso tienen que tener ustedes muy en cuenta cuando hagan una supervisión. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer una supervisión al Aeropuerto Internacional del Alto, el Aeropuerto Internacional del Alto está regido por una norma que se llama la OASI, ¿sí? La OASI es la que rige toda la parte eléctrica de los aeropuertos. Organización de Aeronáutica Civil se llama, la OASI. Entonces en el aeropuerto yo agarro, si quiero hacer una inspección, voy por decirles, a su enchufe, al enchufe. Entonces, el enchufe tiene que tener tierra, tiene que tener neutro y tiene que tener fase. Si no lo tiene, ¿no ve? Entonces lo rechazo la instalación del aeropuerto. Si este no está cumpliendo con los colores, ¿no ves? Si mi tierra no es un color amarillo con verde, el neutro no es blanco o celeste, y la fase no es de otro color, ¿no ve? Entonces yo lo rechazo. Le digo, mira, tú no estás bajo norma. Porque ahí las condiciones tienen que ser estrictas en los hospitales, en las oficinas, todos deberíamos trabajar ordenadamente. Y ese es el papel que tienen que jugar ustedes cuando vayan a trabajar. ¿Sí? Cumplir la norma. Muy bien, chicos. Ya se ha hecho ahora, lamentablemente, alguna consultita más. Inge,
Una consultita rápida y un poquito personal tal vez. Dime, Le María. comento que en la casa de mis padres Mm. tienen siempre el percance de que todos los equipos, bueno, en lo que es tomacorriente, siempre se derrite. Los focos tienden a no durar el tiempo que deberían durar, se queman muy rápido. Y sí, varias veces que los he ido a ver, en lo que es la ducha he sentido como una descarga leve, pero sí una descarga. ¿Y usted cree que esto se deba a un mal aterramiento en casa? Sí, si no tienes tierra. En la ducha no tienes tierra. Entonces tienes que agarrar una jabalina, clavar en el jardín, llevar un cable de tierra independiente a la ducha. Puede ocurrir que alguna de las fases en algún lugar hace un contacto también con la tubería, pero como usamos tuberías de PVC, es aislante, no hay problema. Si fuera metálico, sí. Sí, falta tierra ahí. Además, tus circuitos están sobrecargados. No puede ser que los enchufes se derritan, entonces tienes que dividir los circuitos. Un circuito para 5 tomas, otro circuito para 4, 5, así. Entonces, fíjate, esos son los problemas que en las viviendas se dan, pues. Entonces, cuando uno no cumple la norma y los electricistas hacen lo que les dé la gana y los ingenieros son ciegos, sordos y mudos, entonces tenemos problemas. Para evitar eso, agarramos nuestra norma y a cumplir paso a paso la norma. Tienen que normalizarse, chicos. ¿No ve? Así sería María. Es muy necesario porque sí, mis papás, no, pues hace tiempo han hecho su casita y ya. Le han debido hacer mal la instalación. Veré cómo ayudarles. Muy bien, gracias. Y Hay gente, por ejemplo, los electricistas antiguos, agarran en vez de colocar, lo colocaban en tubo de Berman o en tubo de PVC, directamente le enterraban el cable para ahorrar. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros nos damos cuenta de lo que es la seguridad, los accidentes, los incidentes. Tenemos que evitar todo eso, ¿no? Para eso estamos, para hacer bien las cosas. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Creo que nada, ¿no? Ya, entonces hasta la otra semana les mando toda la información. Muy bien, nos veremos, cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, Daniel. Hasta luego, Inge. hasta luego. Chao, chicos. Pero